Buenos días, queridos amigos de Decisiones RD. Hoy, miércoles, damos gracias al Señor por permitirnos llegar hacia ustedes, socializar nuestras informaciones y nuestras opiniones. Como siempre lo hacemos con el más alto grado de objetividad posible. Hoy, como les reiteramos, miércoles muy agitado por la muerte de nuestro ministro Orlando Jorge Mera, que ha consternado a toda la sociedad dominicana y obviamente muy particular a su querida familia. Señores, en el día de hoy, el presidente Luis Abinader, que había retrasado su vuelo hacia la cumbre de las Américas, una cumbre que apunta a ser bien interesante debido al contexto internacional que hoy estamos manejando. El presidente acaba de llegar en estos momentos a la ciudad de Los Ángeles, California, para participar allí de una cumbre muy importante a nuestro modo de ver las cosas, y ahorita vamos a dar algunos detalles. En nuestro segmento, como siempre lo abordamos, de agricultura, acuicultura, nosotros tenemos no muy buenas noticias, y ello así porque tanto la CEPAL como el Banco Mundial están, en el caso de la CEPAL, está anunciando el aumento de la pobreza en la región, tanto la pobreza media como la pobreza extrema. Y el Banco Mundial anuncia un aumento, una especie de estanflación. Ya no ha sido una inflación pura, sino una estanflación, producto de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, que a nuestro modo de ver las cosas, como que no vemos una luz al final del túnel para un proceso de paz. No lo vemos, porque lo que estamos viendo es que, por un lado, Corea del Norte lanza al mar de Japón 7 u 8 misiles. E inmediatamente Estados Unidos, en combinación con Corea del Sur, envía al aire 20 aviones de guerra. Y uno dice, pero señor, ¿y qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo queremos paz, en el mundo queremos tranquilidad, pero los movimientos que estamos viendo entre los líderes del mundo no es un movimiento de paz, no lo vemos. Por ejemplo, la situación ya directa entre Rusia y Ucrania, vemos que lejos de alejarse Rusia de las regiones del Donbass, sigue intensificando sus ataques de una manera inmisericordia, y por otro lado el presidente ucraniano Zelensky pues sigue recibiendo armamento tanto de Italia, los últimos movimientos, digamos, de envío de armas, como de Inglaterra. Y hay una situación de movimiento totalmente de gestión bélica, de hostilidad en esa región. Pero en esa región, si fuera que lo impactara a ellos, no queremos que esa situación en esa región sea así, pero impacta al mundo, nos impacta a nosotros como dominicanos, aunque estemos tan distantes de ellos. Y no vemos, reiteramos, un atisbo de paz, no lo vemos, porque cuando leemos la noticia y los reportes que tenemos es de movimientos hostiles, de que hoy Estados Unidos está probando un nuevo avión, de que Rusia y entonces por otro lado Turquía se mueven también en torno a lenguajes y movimientos bélicos. Dios santo que nos agarre confesado, porque realmente la situación lucen como que se intensificarán, que luce, lejos de ir a un proceso de paz y conversaciones, al día de hoy lo que vemos es movimiento de guerra en el mundo,
en el mundo. Y nosotros que obviamente tenemos que de manera indirecta vernos con eso, lo que sí debemos es prepararnos en nuestro entorno. Y a eso va el presidente, la agenda del presidente en esa cumbre de las Américas, pues él va allí a hablar del narcotráfico y del problema de Haití. El narcotráfico que está golpeando la sociedad dominicana, digamos, en niveles importantes, porque esa situación del narcotráfico produce también delincuencia y violencia. Y ya ustedes saben lo que tenemos aquí en la República Dominicana en términos de la violencia y la delincuencia, ¿verdad? El presidente hablará obviamente de su tema no principal, pero importante para el presidente, que es el tema de Haití, buscando ayuda internacional para esa situación que tampoco cesa, una situación de inestabilidad en el vecino país. Pero también allí el presidente sostendrá reuniones con los distintos presidentes de la región que asistan a esa cumbre. ¿En busca de qué? Bueno, de lo que nos interesa a nosotros como pueblo, de comida, de productos de primera necesidad que se puede importar, digamos, cómodamente. Y el término cómodamente lo decimos porque ahora mismo la inflación que afecta a este país le está afectando a todo el mundo y más a estos países donde nosotros convivimos y con los que el presidente estará interactuando. Esta inflación afecta a los países miembros de esa cumbre y en consecuencia cualquier acuerdo que haga el presidente de importación de productos de esos países a este país estarán desde ya también afectados de niveles de inflación como están los nuestros aquí. ¿Ven? Entonces algunas veces uno ve al presidente tratando de buscar alternativa a los problemas de alimentación nacional, pero también esos presidentes andan buscando lo mismo, ¿verdad? Por la misma situación de, digamos, global, digamos, de desestabilización económica mundial, ¿verdad? Entonces, pero son importantes esta cumbre y, como le decía, las noticias que vienen desde la CEPAL y el Banco Mundial que no son muy halagüeñas en torno a, digamos, una estabilidad alimenticia en el mundo. Ellos sugieren, en el caso de la CEPAL, que para evitar grandes estragos, tratar de hacer lo que está haciendo el presidente y muchos otros presidentes del mundo, quitar muchas trabas a las importaciones de granos e insumos y fertilizantes, tratando con esto de viabilizar, digamos, la entrada de productos que signifiquen una baja sustancial a la preocupación por adquirir alimento y producir alimentos en los países. No solamente países de tercer mundo como este, también Estados Unidos está preocupado por esa situación de escasez que se está dando en los productos de consumo masivo. Ya le hablé en informaciones anteriores que le había compartido en que Estados Unidos hasta la leche se estaba escaseando y otros productos. Hasta el momento en la República Dominicana, gracias al Señor, no hemos visto esa escasez de ningún tipo de alimento hasta el momento, gracias a un manejo acertado de las autoridades, que como bien yo le compartí a ustedes, que estábamos de acuerdo con la que el presidente, para favorecer a su pueblo y tener, digamos, un mecanismo de emergencia, permitiera la exportación de 67 productos con tasa cero, pero eso no es que, es algo para el presidente tenerlo en caso de emergencia, poder hacer frente a una situación de emergencia. Pero sin olvidar, y después de que se aprobó eso, ya también socializamos con ustedes, lo que el presidente ha hecho en el campo, produciendo el proyecto de Siembra RD, enviando 750 millones para subvencionar a los productores de huevos y de carne, la visita que hizo el presidente, el secretario, bueno, el ministro nuestro,
Limber Cruz a la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y allí firmar acuerdo con el ministro y con el secretario de esa cartera estadounidense para la exportación de carne. Lo veíamos esto como una especie de Estados Unidos buscar también alternativas a la escasez de sus productos allá. También aquí no, estas autoridades pues también se han puesto, digamos, los cinturones, se han apretado los cinturones en el sentido de buscar solución a la situación de inflación económica y alimentaria que afecta al mundo y por consiguiente a este país. En otro tema, señores, la situación de la energía en la República Dominicana. Sigue siendo un lastre la situación, como lo explica el periódico El Día del día de hoy, la pérdida de energía en el sistema eléctrico dominicano. Y es una lástima, señores, que estemos hablando de niveles tan altos de pérdida de energía en nuestro sistema, porque se traduce en un desorden en el manejo del sistema eléctrico. Desde los apagones que se significaron hasta un simple robo de un barrio, de un sector de esos carenciados de nuestro país, vemos y advertimos un desorden en el sector eléctrico, que ya se había subsanado, pero es lamentable que las autoridades actuales del sistema eléctrico no hayan, digamos, avanzado en la reducción de pérdida de energía. Y lo advertimos aquí en los primeros momentos que estábamos analizando temas energéticos. La situación de los llamados, por ejemplo, así sencillo, los hombres rana, los hombres que se utilizan en los sectores para estar pegando alambres y desconectándolo. Eso se había desaparecido, sin embargo, vuelven a aparecer otra vez. Es un sistema eléctrico que se había diseñado de forma tal que los cajetines que se estaban instalando eran herméticamente cerrados para evitar que este tipo de personajes se incursionaran en la actividad de estar conectando y desconectando a quien ellos quisieran. O sea, ellos en los sectores empobrecidos, y no empobrecidos, muchos sectores también altos. Hay personas que se dedican a eso, a hacer negocio con desconectar y conectar de manera indiscriminada a las personas para conseguir dinerito. Y eso es fácil de perseguir, pero no sé cómo eso, o sea, no lo han extirpado del sistema eléctrico. O sea, esos personajes que en los barrios hacen las veces de sur y de norte y de este, ¿verdad? Bueno, ahí están esos señores provocando en los sectores la pérdida, pero obviamente que la pérdida no se debe a esto. La pérdida se debe también a un sistema resquebrajado de transmisión eléctrica, donde los cables de transmisión están ya muchas veces obsoletos, cortados en muchas partes, y cuando se conectan de un cable a otro, ahí hay pérdida de energía, pero también en la situación de mal uso de los hogares en sus dispositivos eléctricos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tender a concientizar, ¿verdad?, a la ciudadanía y las autoridades poner un poquito más de empeño en cuanto al combate del robo de la energía eléctrica y también del mejoramiento de las líneas de transmisión eléctrica para evitar esas pérdidas que tanto daño le hacen a un sistema que de por sí está presentando un cuadro bastante sombrío en cuanto a lo que antes teníamos y lo que ahora tenemos.
y no sería, digamos, algo positivo para esta gestión de autoridades eléctricas que den, digamos, un cambio hacia atrás. No, tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Tenemos que ver que lo que teníamos, en vez de echar hacia atrás, está mejorando. Que no se vea esto en una situación política, la situación nuestra. No, sino como un simple ciudadano que está padeciendo la situación del resquebrajamiento del sistema eléctrico a nivel nacional. Bueno, señores, y el tema, el epicentro de las noticias y las informaciones ha recaído sobre la muerte de nuestro ministro Orlando Jorge Mera, a quien desde aquí nosotros nos solidarizamos profundamente con el dolor que embarga a esa familia y deseamos al Todopoderoso que reciba en su santo seno el alma de quien en vida fue un hombre de paz, un hombre concertador, un hombre humilde, señores. A nosotros, personalmente, tuvimos el honor de conocer en la cuarta sala laboral, o sea, del juzgado de trabajo del Distrito Nacional, en su rol de abogado, al ministro Orlando Jorge Mera. Y descubrimos en él una persona de un ser humano altamente humilde, sencillo, una persona que no, señores, no decimos esto porque ha fallecido, no. Conocimos al hombre público que lo vimos interactuar con diferentes sectores de la vida nacional, tanto en lo administrativo como en lo político. Y lo que se ha dicho de él, tanto sus correligionarios de su partido como los que lo adversan, todos coinciden en la actitud, digamos, y la personalidad de concertador, de hombre afable, amable, de un ser humano altamente cariñoso. De ese conocíamos. A ese Dios nos dio la oportunidad de conocerlo en una de esas audiencias allá en el cuarto juzgado de trabajo. Él compartía con todos los colegas abogados que ahí estábamos como el que más. Y en la situación antes de ayer, que le dio muerte el señor Miguel Cruz, eso impactó a toda la sociedad, señores. Pero nosotros desde aquí tenemos que analizar muchas cosas que ahí se dieron. Desde el primer momento en que se dio a conocer la muerte y el horrendo caso del ministro, hasta después todo lo que se desarrolló, las personas que han interactuado. Vamos a analizar un poquito toda esta situación desde la familia misma y la interacción del Ministerio Público y la prensa, cómo ha manejado toda esta situación. Por ejemplo, miren, señores, Darío Paredes y Domingo Herrera anunciaron aquí la primicia de que nuestro medio, Decisiones RD, a través de su equipo, tan pronto se dio la noticia, fueron al origen y allá entrevistaron a personas que tenían que entrevistar. Aquí, en este caso, hay muchas aristas, muchos actores, un ajedrez amplio de muchos actores y personas que se dieron. En un momentito vamos a una pausa y dentro de un momentito seguimos con este análisis.
Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado a viernes. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se siente fecha todas las amas de casa. Comida barata tiene. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Bueno, señores, y la participación de muchas personas, digamos, en el ambiente, en el fragor, desde las exequias que desde el día de ayer se exponen en la funeraria Blandino, hasta la interacción de nuestros periodistas, camarógrafos, políticos, todas estas cosas, vamos a analizar un poquito. Miren, con lo que primero vamos a analizar nosotros es lo que se da, lo que hace Decisiones RD, este medio, que entrevista a un simple ciudadano, un regidor que estaba en el antedespacho del ministro. Cuando este programa aborda al periodista, a ese regidor, y le pregunta qué ha acontecido, el regidor le empieza a detallar cómo acontecieron los hechos. Obviamente, él narra lo que escucha, porque él no está presente en el despacho, sino en el antedespacho. Y él narra algunas cositas que nosotros queremos aquí analizar con ustedes. Primero, dice él que él está sentado en el antedespacho, que pasa un señor, entra al despacho, que se oyen unas voces, pero que en el lugar, y que luego se escuchan unos disparos, ¿verdad? Estoy sintetizando, ¿verdad? Sintetizando lo que dice el regidor. Luego, dice el regidor que en el lugar había poca seguridad. No lo dice solamente el regidor lo de la seguridad. Otras personas también así lo informan de que en el lugar había muy poca seguridad, digamos, en el entorno del despacho del ministro, ¿verdad? Quisiera que presten mucha atención porque lo que nosotros vamos a decir aquí es grave, ¿eh? Miren, señores. Había poca seguridad en el entorno del ministro y el debate del día de hoy gira en torno a qué fue lo que pasó, por qué murió Orlando Jorge Mera, por qué muere, y ahí vienen las conjeturas. Cuando no se dicen las cosas como son, bueno, pues el pueblo y las personas inmediatamente empiezan a elucubrar cosas, empiezan a tergiversar y a decir cosas, ¿verdad? A informar y a desinformar. Y nosotros aquí en este programa responsable tenemos que decir las cosas, como lo decimos siempre al principio, en el más alto grado de objetividad posible, ¿verdad? Bueno, pues resulta que la información que da ese regidor de que hubo poca seguridad, entonces se manifiestan en cómo penetró el señor
e inmediatamente ese de cómo penetró el señor hacia el despacho, vienen a salir a la luz la amistad que existía entre el ministro y el asesino, ¿verdad? Podemos decir asesino ya porque ya él es confeso, ya él manifestó que sí que fue él. Y no podemos decir homicida porque también vamos a analizar ahorita la situación que tiene el Ministerio Público para encauzar a una persona no como homicida, sino como asesino. Bueno, pues seguimos. Resulta que vienen y salen a la luz la amistad del ministro con el agresor. Cuentan que el agresor penetra al edificio por la parte de atrás, ¿verdad? Por una puerta que no es la que usamos todos los ciudadanos cuando vamos al Ministerio de Medio Ambiente. No, él fue como siempre solía hacerlo, según informan, por la puerta trasera, que hay un sótano y por ahí hay una puerta donde se accede a las oficinas. Él subió por ahí, pero no subió directamente donde el ministro. Él subió donde un funcionario que es el supervisor de los directores provinciales de medio ambiente. Y cuando él se acerca a esta persona, él se le acerca en torno a que él tiene un proyecto paralizado, unos permisos paralizados, y que él fue ahí a resolver esa situación con él, porque él es que le tiene paralizado esa situación. El señor le refiere al agresor de que ya eso está en manos de la justicia, que no es cuestión de él, y él dice que... y entonces ahí se tornó violento. El agresor es el primer momento donde él adopta una actitud violenta y agresiva y dice, si tú no me resuelves, entonces tendrá que resolverme el ministro. Y con esta misma actitud sube hacia el despacho. Fíjense entonces, señores, que él no va al despacho de la secretaria, él no va al despacho de un viceministro, no, él va al despacho del ministro. Y el señor con quien él habla, entonces alerta al ministro, se informa mediante un WhatsApp que el ministro desafortunadamente nunca leyó. Esa es la información que tiene este medio, ¿verdad? Bueno, pues él sube al despacho del ministro, pero en el interín de ese despacho, al despacho del ministro, ¿dónde está la seguridad del ministro Orlando Jorge Mera? ¿Dónde está la seguridad del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Dónde estaba? Porque hay muchas aristas aquí que analizar, ¿verdad? No es solamente de que la persona tenía una actitud violenta, perfecto, como yo, mire, eso es a diario, porque el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio que aborda conflictos, cuestiones serias, como bien lo dijo el ministro Orlando Jorge Mera en varias exposiciones que estuvo ante los medios. Decía, aquí en este sector de medio ambiente hay grupos económicos fuertes, hay bandas digamos, con palabras contundentes, de delincuentes que se dedican a destruir el medio ambiente. Y entonces nosotros tenemos que enfrentar esa palabra estamos enfrentando esa situación. Bueno, ¿qué pasó con la seguridad? Ya ustedes verán ahorita, ya ustedes verán. Mientras tanto, ahí está la situación de ese señor, del agresor y obviamente del primer funcionario. El segundo funcionario que es el ministro, pero entonces se dice que en momentos de acaloradas discusiones, supuestamente la secretaria entra al despacho y le pregunta al ministro que sí. El ministro dice que él maneja eso, que no había problema, que él manejaba esa situación, ¿verdad? Vamos por parte, ustedes verán hasta dónde vamos a llegar. Bueno, pues se detona la muerte del ministro. En el escenario, las investigaciones arrojan de que se encontraron 13 casquillos. 13 casquillos.
de los 13, 7 impactaron al ministro. Fíjense que cuando se pasan los videos, ya todo el personal afuera, digamos con el corredero y el apretujamiento que se dieron por salir, luego de sonadas las alarmas y la evacuación del edificio, todavía afuera seguían, se escuchaban detonaciones de disparos, ¿verdad? O sea que el escenario está, o sea, hasta el momento no se conoce de otra arma que se detonara que no fuera la del agresor. Bien, ¿dónde estaba? Volvemos y preguntamos, ¿dónde estaba la seguridad que a tanto disparo no accionaron? Y seguimos. Luego de que el ministro fuera ya oficialmente declarado muerto, está el papel de la prensa, que están obviamente ávidos de conseguir las informaciones directas para sus respectivos medios, ¿verdad? Nuestro medio, Decisiones RD, bueno, pues se fue al más simple, a alguien que estaba ahí y ese le dio la información precisa. Informaciones que ahorita ustedes verán cómo lo vamos a abordar con relación a la seguridad. ¿Qué pasa, señores? Bueno, que sí, que hubo la situación de que Orlando era amigo del señor, un amigo de infancia, que como amigo de infancia pudo penetrar fácilmente al despacho y allí se originó lo que todos ya sabemos. Luego de la muerte viene surge el presidente de la República muy compungido y le anuncia y le pide y en un gesto verdaderamente, o sea, un rostro verdaderamente triste, se le veía al presidente la tristeza de ver a un amigo partir tan desastrosamente. El presidente se pregunta consternado que cómo pasan estas cosas, por qué tanta violencia, dice el presidente. ¿Por qué tanta violencia en labios de nuestro primer mandatario, verdad? Y decía más adelante, inclusive en la misa de ayer, de cuerpo presente, el presidente decía que la familia lo perdona, pero que por su parte, que lo perdone Dios. Ya usted entonces harán sus propias conclusiones de esa actitud del presidente, de esas expresiones del presidente, ¿verdad? Decía el presidente, debe haber justicia, ¿verdad? Y ahí, entre palabras, él exponía, digamos, su posición. Otras posiciones que vimos fue la de el diputado Villegas, hijo del ministro, donde él exponía los rasgos de la personalidad de su padre, la sencillez y cómo era él utilizó la palabra bonachón, o sea que por bonachón muere su padre, por permitirle a sus amigos cosas, ¿verdad? Bueno, esa palabra bonachón la usamos ahora para analizar el aspecto de la seguridad. Señores, ¿dónde estaba la seguridad? Yo lo voy a decir. Cuando surgen actos como estos, inmediatamente uno que tiene que hurgar entre las noticias, tiene que irse al origen. Y nosotros nos fuimos sencillamente a Google. Y en Google buscamos en Wikipedia quién era el director de seguridad del ministro y del ministerio. Y no encontramos con que en Wikipedia, usted lo puede buscar usted mismo ahí, está que el director de seguridad del medio ambiente es el coronel Huáscar Castillo. Ese coronel que goza, nosotros hemos oído de la personalidad del distinguido coronel Huáscar Castillo. Una persona altamente preparado, una persona que tiene una hoja de servicio sana y amplia, ¿no? Bien preparado, reiteramos. Pero resulta, señores, miren la noticia aquí, miren esto. El coronel es, además de jefe de la seguridad del Ministerio de Medio Ambiente y por consiguiente del ministro, pues también es el director de la Academia para Cadetes Batallas de las Carreras, como la conocemos, de la batallita, ¿verdad?
que está localizada en el kilómetro 17,5 de la carretera Mella. Eso es del otro lado de la ciudad, de la provincia de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo. La batallita queda en el extremo, ya para cuando usted va para el municipio de Guerra. Ya ustedes saben dónde está eso. Pero también nos encontramos con que aparte de que el director jefe de seguridad, el distinguido coronel Huáscar Castillo, también es su director del CENPA. El CENPA es el Servicio Nacional de Protección Medioambiental que está localizado en la feria. Y en un momentito le vamos a dar unas informaciones. Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Para estar al tanto de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Bueno, señores, y antes de las informaciones, de una información muy importante que les tengo con relación a la seguridad, en torno al Ministerio de Medio Ambiente y del país, vamos un poquito a abrir un paréntesis para recordarle. Miren, señores, hoy continúa una serie impactante, emocionante entre los Boston Celtics y los Washington State. Un choque entre Stephen Curry y nuestro Al Horford allá en Boston. En la ciudad, en el estadio de los Warriors, se significaron 2 partidos y salieron empate. Ustedes saben que producto de la efervescencia que han tenido los Warriors en las últimas contiendas, ellos han ganado 3 de las últimas, o sea, de la década del 2010 hasta donde estamos, han ganado 3 y han sido uno de los equipos que más pujante en los últimos años. Ellos se dan, los medios deportivos lo dan a ellos como favoritos para ganar la final de la NBA. Pero no obstante, recordarles que también los Boston Celtics
en toda la historia han ganado 17, cuando los Warriors han ganado alrededor de 11, ¿verdad? O sea, es un equipo ganador. Aunque son favoritos los Warriors, Golden State, los Boston Celtics también un equipo con tradición ganadora. Al principio, un asunto particular mío, me gustaba el Warriors, los Golden State. Pero resulta que aquí, de este lado, está nuestro Al Horford. Y Al Horford ha dicho que él se siente que representa a la República Dominicana. Lo dice aquí en la prensa hoy mismo. Pero también, señores, él dijo algo que yo también quiero utilizar en mi comentario. Él dijo algo ayer que a mí me llama la atención, importante para lo que está sucediendo aquí en la República Dominicana. Dice él, ustedes saben que en los equipos se da siempre el individualismo, porque un jugador se desarrolla más que otro, o sea, es una superestrella más que otros que son de su mismo equipo y entonces ahí viene lo individualismo. Pero Al Horford dice, yo respeto el individualismo, pero prefiero el trabajo en equipo. Y con esto voy para allá. Miren, señores, ¿qué es lo que pasa con la seguridad? Resulta y viene a ser que, como le decía, el director de seguridad de medio ambiente, el coronel Castillo, Huáscar Castillo, es también designado por la actitud buenachona de nuestro ministro ido a destiempo, desgraciadamente ultimado, desafortunadamente este hecho. Él eran muy buenos amigos también de Huáscar Castillo. Y él hace las veces para nombrarlo como director de la Academia para Cadetes de Batallas de las Carreras, allá en el kilómetro 17,5. Y también su director del CEMPA, del Servicio Nacional de Protección Medioambiental, que está en la feria, o sea, frente a Pasaporte. Usted ve un edificio rodeado de paredes pintadas de franjas verdes y media verdosa. Ahí está el CEMPA. Tanto de los 17.5 kilómetros que está, pero de la carretera Mella, no es de aquí, porque de aquí hasta allá son alrededor de casi 30 kilómetros, ¿no? Hacia allá, hacia Guerra. Vamos, más kilómetros menos, kilómetros más. Pero para venir de Guerra, de allá, del sitio donde está la batallita, hacia acá, pasando la ciudad, eso es una situación verdaderamente caótica por el transporte, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo aquí en la feria, donde está Pasaporte. Para él trasladarse desde la feria hasta donde está el Ministerio de Medio Ambiente, también un poco traumático, qué sé yo, unos 7, 8 kilómetros, ¿verdad? ¿Por qué no había seguridad en torno al ministro? Por esa situación, señores. Ahí está la situación. ¿Cómo es que un ministro, cómo es que un director, una sola persona puede estar nombrada en tres sitios a la vez? Cobra por la batalla de las carreras, cobra por el CEMPA, cobra por la seguridad del ministerio y también por su propio funciones de militar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué muere el ministro? Por poca seguridad, por la seguridad que no la tenía. Ahí no había seguridad, lo dijo el regidor cuando fue entrevistado por Decisión SRD, que estaba en el antedespacho. Cuando se llamó la seguridad, no había seguridad. Palabras textuales de ese señor regidor. No había, ¿y dónde estaba la seguridad? O estaba en la explanada de la batalla de la carrera, donde se significan muchas situaciones por la cantidad de cadetes que hay ahí, o estaba en el CEMPA, ¿verdad? Estaba atendiendo funciones que no eran propias las de él, pero habrá que ver dónde estaba. ¿Se ven? Así como uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el primer personaje con la que tuvo contacto el agresor? O sea, el funcionario supervisor
de las direcciones provinciales. ¿Qué hizo después de que ese señor saliera violento? ¿Qué hizo ese señor? ¿Qué pasó con la secretaria y demás personas que estaban en ese antedespacho? Entonces, lo más prudente es, señores, lo siguiente. 2 recomendaciones que hacemos desde aquí. Para ser objetivo, no vamos a hacer elucubraciones, pero no a emitir juicios de fondo acabados, porque hay una investigación en proceso que tiene que arrojar datos, detalles más convincentes de las cosas que estamos viendo. Reiteramos, nuestra sugerencia es que no vamos a aventurarnos todavía hasta que no haya acabada una investigación que está en proceso por parte del Ministerio Público. Y número 2, los más serios, señores, la seguridad. ¿Qué está pasando ahí con esa seguridad? Bueno, miren, nosotros le sugerimos al señor presidente de la República tomar carta contundente, seria en este asunto. Es un asunto de institucionalidad, de estructura militar, de estructura de la seguridad nacional y del propio presidente. ¿Y hacia dónde vamos? Miren, señores, quien es dentro del protocolo militar y de la seguridad, ese señor, el distinguido coronel Huáscar Castillo, debió haber sido nombrado en la batalla de la Carrera. ¿Por quién? Por el ministro o el ministerio de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Pero como hay una situación de institucionalidad, de debilidad institucional a nivel, atención aquí, señores, a nivel de nuestros órganos militares, el ministro Orlando Jorge Mera es quien interviene para nombrarlo en la batalla de la Carrera. ¿Y quién le dice que no a un ministro del nivel de Orlando Jorge Mera? Ven, no es el Ministerio de Defensa, es el ministro, quien también lo nombra en el CEMPA, pero quien también lo nombra como jefe de seguridad del Ministerio de Medio Ambiente. No, el Ministerio de Defensa no tiene nada que ver con ese alto oficial. Absolutamente. Quien tiene que ver es el ministro. Como pasa en la mayoría de todos los otros ministerios. Quien tiene que ver, señores, con la movilidad de un militar es el cuerpo castrense al que él pertenece. En este caso, las Fuerzas Armadas. Yo estoy seguro que el ministro de las Fuerzas Armadas no sabía dónde estaba el coronel y mucho menos, bueno, quizá en el ministerio lo sabían, dónde estaba a la hora del fatídico hecho. No se sabía dónde estaba el coronel. O ustedes lo han visto en la prensa. ¿Dónde ha salido? ¿Dónde estaba el coronel? O allá en la batalla de la Carrera o en el CEMPO, quizá no se sabe. Pero sí el regidor informa que cuando se llamó a la seguridad no había seguridad, señores. Ustedes saben lo que es el despacho de un ministro, miren. Vayan, por ejemplo, a cualquier despacho de un director cualquiera. Hermano, de un subdirector, de un viceministro, y ustedes verán la cantidad de personas, de secretaria, subsecretaria, asistente que hay, que tiene un viceministro, un director. Imagínese usted un ministro que tiene antedespacho, despacho, varias personalidades o funcionarios antes de llegar donde él. O sea que alrededor de él había muchas personas. ¿Ven? Entonces, pero no había seguridad, dice el regidor. Está ahí en los videos. ¿Por qué no había seguridad? Por lo que yo le acabo de decir. Entonces, atención a algo importante. Cuando el presidente anunció las medidas para enfrentar la violencia y la criminalidad en las calles de Santo Domingo y de la República Dominicana, fíjense un detalle que mucha gente no tomó en cuenta. Así como tomamos nosotros aquí los detalles, fíjense este. El presidente fue y se presentó a una rueda de prensa y anunció
como nosotros se lo habíamos aquí sugerido al presidente. No sé si nos darán el mérito a este medio, pero siempre dijo, presidente, Achu que se quede tranquilo, presidente. Presidente, es mano dura. Presidente, firme. Empodere a la policía, presidente. Presidente, dele autoridad al director de la policía TEN. Bueno, pues sorpresivamente el presidente convoca esta rueda de prensa y en esa convocatoria no estaba detrás del presidente ni el director de la policía, ni el ministro TEN, y mucho menos el ministro de las Fuerzas Armadas. Ustedes no se encuentran algo extraño. El presidente dando una rueda de prensa para anunciar medidas contundentes y drásticas en contra de la delincuencia y sus incumbentes de seguridad no estaban ahí. Me dicen e informan que el ministro de las Fuerzas Armadas estaba en Miami con el presidente Hipólito Mejía, que estaba dándose unos chequeos rutinarios de salud. Esa es la información que hay. Pero resulta y viene a ser, señores, que hay una crisis, atención aquí, crisis de institucionalidad a nivel de del alto mando militar, porque el ministro de las Fuerzas Armadas fue sugerido por Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un hombre un líder, uno de los líderes del PRM, ¿verdad? Y si bien es cierto que apoya a este gobierno, mucho más cierto es que tiene sus intereses, ¿verdad? Así como el Inver Cruz, que es de la línea del presidente Hipólito Mejía, pues también lo es el ministro de las Fuerzas Armadas, que es prácticamente inamovible. Pues la sugerencia que le quiero dar al señor presidente es que en virtud de la muerte de Orlando Jorge Mera y en virtud de la crisis de seguridad que se advierte en el horizonte militar de la República Dominicana, que pone en peligro la vida del presidente de la República, que no debe haber ahí ningún tipo de conflicto, el presidente necesita hombres de su extrema confianza. Y ahora, el 16 de agosto, ahí, en ese alto mando militar y de seguridad de la nación, debe haber movimiento, presidente. Presidente, usted es el primer mandatario de la República. Mire lo que le pasó a Orlando Jorge Mera, presidente. No se debe titubear en torno a la seguridad suya, presidente. Usted debe tener gente de extrema confianza alrededor suyo, presidente. Ese señor, presidente, ese mensaje que usted envía, el rostro compungido suyo, pero también de mucha preocupación, cuando usted dice ahí, ser funcionario, estoy parafraseando lo que el presidente dijo en la misa. Dice el presidente, la muerte de Orlando nos envía a nosotros un mensaje, y es la de que ser funcionario no es una mera posición, sino que implica grandes retos, grandes responsabilidades y que entrañan muchos peligros. Usted, presidente, eso es un mensaje verdaderamente, profundamente serio, señores, lo que acaba de decir el presidente. El presidente que maneja muchas más informaciones que la que maneja este simple servidor cuyos ojos un día se lo ha de comer la tierra. Sabes bien que debe hacer cambio, presidente. Debe realizar cambio a nivel militar, a nivel de la seguridad de la nación. Existen en el horizonte peligros, presidente, latentes, como ese. Lamentablemente sucumbió Orlando Jorge Mera, presidente, por esa inseguridad que se advierte en el país. Presidente, tome nota precisamente en lo que usted dijo, en las funciones de un funcionario y lo que esto amerita. Ser funcionario, dice usted, presidente,
no es una mera función, entrañan grandes responsabilidades y entrañan también muchos peligros, presidente. Gracias y hasta un próximo comentario.